al conjunto de todos los puntos en un plano que están equidistantes a un punto central se le conoce como círculo. Así que, dado este punto y a una distancia determinada R, el conjunto de todos los puntos en este plano que estén a la misma distancia de ese punto central se conocen como círculo. Por lo tanto, para un círculo yo necesito dos cosas. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el radio? El centro es este punto que está aquí, que simplemente tiene coordenadas. Como hemos visto hasta ahora, el punto 2, 3, el punto menos 1, menos 1. El centro del círculo es un punto tal y cual ya hemos visto. Fíjense, esto es un plano cartesiano. Ese punto tiene su valor en X, tiene su valor en Y. Así que la respuesta a la pregunta ¿cuál es el centro del círculo? Tiene que estar en forma de punto. Digamos el punto 3, 3, o el punto 3, 4, o el punto negativo 5, negativo 1, o el punto 0, 0. Puede ser el centro del círculo. Así que cuando hablen del centro, tienen que hablar de coordenadas de un punto. El radio es la medida de la distancia entre ese centro y cualquiera de esos puntos que está ahí. Cualquiera de todos esos puntos que están ahí. Estos son muchos puntos que al trazarse todos unos muy pegados a otros, da esa figura que históricamente conocemos como círculo. Así que el círculo es precisamente el conjunto de puntos en el plano equidistante a un punto central. En partes básicas, en otras matemáticas, se habla de que usted tiene dos puntos, x1, y1 y x2, y2, y usted quisiera determinar la distancia. La fórmula de distancia para dos puntos es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. La raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado te da la distancia entre dos puntos, donde el primer punto es x1, y1 y el segundo punto es x2, y2. ¿Ok? Bien. Este punto es un valor numérico, son coordenadas. Para no llamarle x y y, que son variables, pues vamos a utilizar las letras h y k. H minúscula, K, donde la H es la coordenada en X de ese punto y la K es la coordenada en Y de ese punto, porque es un punto fijo. Sin embargo, para cualquiera de esos puntos que está en la periferia, a cualquiera de esos puntos, digamos, a este por ejemplo, le podemos llamar que es el punto X, Y. Y si yo quisiera saber la relación entre estos dos puntos en términos de su distancia, la distancia entre esos dos puntos se llama radio. Por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a arreglar un poco aquí para que se vea mejor. Y2 menos y1 al cuadrado. Bien, vamos a utilizar esta misma fórmula para decir entonces que la distancia entre este punto y este, sabiendo que este punto puede representar cualquier punto de esa circunferencia, a esa distancia yo le voy a llamar R, porque es la medida del radio. Es igual a la raíz cuadrada de, ¿verdad? X2 menos X1, es decir, la diferencia, la resta entre las X que conozco. ¿Cuáles son las X que conozco? Esta X se llama X y esta X se llama H. Así que sería, paréntesis, X menos H al cuadrado más la resta de las Y. Esta Y con esta Y menos K al cuadrado.
¿Ok? Solamente falta un paso más. Cuando hablamos de la ecuación del círculo, no empleamos radicales. ¿De qué manera yo puedo salir de esta raíz cuadrada? Elevando al cuadrado el radio. Por lo tanto, si yo elevo al cuadrado el radio y estéticamente arreglo para que estas variables queden a la izquierda, yo diría lo siguiente. Yo diría que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Y es esta la fórmula del círculo basada en la definición de la distancia entre dos puntos. ¿De dónde sale la fórmula de distancia entre dos puntos? Sale de las matemáticas básicas cuando usted utiliza dos principios. Para esta fórmula, para llegar a esta fórmula, se necesita conocimiento sobre valor absoluto y emplear el teorema de Pitágoras. De modo tal que va a haber una recta entre valores y esa distancia, la distancia vertical es uno de los catetos de un triángulo rectángulo, la distancia horizontal es la otra medida, la medida del otro cateto, y cuando se van a restar y se elevan al cuadrado, estamos determinando el cuadrado de cada cateto. Y la suma de ellos va a dar el cuadrado de la hipotenusa. Pero como la hipotenusa en un triángulo rectángulo sería en este caso esta distancia, el utilizar el teorema de Pitágoras junto con la definición de valor absoluto es lo que nos lleva a este tipo de fórmula, que simplemente sustituyendo y haciéndole modificaciones podemos determinar la función, la fórmula estándar de un círculo. Debo decir que el círculo no es una función. Sabemos que para que sea una función tiene que ser una gráfica que pase la prueba de la línea vertical y el círculo no cumple con eso. Bien, noten, un círculo cuando usted traza la línea vertical toca en más de una ocasión, excepto en el último límite a la derecha y en el último límite a la izquierda, donde mediante dos rectas tangentes tocaríamos precisamente un punto a la vez, un punto a la derecha, un punto a la izquierda. Pero en toda su extensión, el círculo no cumple con la definición de función. Aún así lo utilizamos. Recuerden que para que algo sea función, en términos gráficos, tiene que pasar la prueba de la línea vertical. Ya ni siquiera me preocupo por la horizontal para saber si es inyectiva, porque de saber que no es función, es irrelevante la prueba de la línea horizontal. La prueba de la línea vertical me dice si es función. Si ya yo sé que no es función, no tengo que seguir haciéndole más análisis porque no va a entrar dentro de ninguna de las categorías. Bien, pero más allá de utilizar la regla de la línea vertical, recuerden que para que algo sea función es el ejemplo que les he dicho siempre. Si yo tengo un arco y una flecha y tiro a un blanco, con una sola flecha yo puedo tocar en un solo sitio. ¿Qué ocurre aquí? Noten que para un mismo valor en X, toco aquí, pero también toco acá. Fíjense que para cualquier otro valor en X, toco aquí, pero también toco acá. Estamos diciendo que para una misma X, para un mismo intento, estoy dando dos veces en el blanco. Así que con una sola flecha, estoy dando en el blanco en dos lugares distintos. Así que por eso y por lo de la prueba de la línea vertical, y por muchas razones más, el círculo no es una función. ¿Qué necesitamos saber entonces de un círculo? El centro y el radio. Una forma es que yo les dé la fórmula del círculo y ustedes me digan, este es el centro y este es el radio, o viceversa. Yo les proporciono el centro y el radio y ustedes me expresan la ecuación del círculo. ¿Ok? Veamos.
Recordemos entonces, es bien importante reconocer que el círculo es el conjunto de puntos en el plano que están equidistantes a un punto central. ¿Bien? Así que vamos a hacer varios ejercicios relacionados a círculos. Una de las preguntas que se le puede formular a ustedes en relación al tópico de círculo es que se les proporcione la fórmula, la ecuación de un círculo, y ustedes determinen cuál es el centro y el radio. ¿Bien? Para eso ustedes tienen que crear una buena memoria con esta fórmula. La fórmula del círculo es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Utilizamos h y k o la letra que sea que ustedes utilicen de acuerdo al libro que estén utilizando. Ese valor h y ese valor k corresponden a las coordenadas del punto del centro del círculo. El centro del círculo tiene como coordenadas hk y tiene como radio r. Noten que la fórmula del círculo no tiene raíz cuadrada. Y tal y cual yo les presento este ejemplo, tampoco tiene raíz cuadrada. Así que son fórmulas en el mismo estado. Están en forma estándar ambas. Quiere decir que en lugar de radio, aquí yo tengo radio al cuadrado, aquí yo tengo radio al cuadrado. Noten también que la operación matemática dentro de los paréntesis es resta. Si la operación matemática de los paréntesis es resta, las coordenadas correspondientes serán positivas. Si yo digo x menos h, y menos k, estoy diciendo que h, k son las coordenadas del centro. Así que si yo tengo resta aquí en este ejemplo, x menos 5, y menos 1 se comporta exactamente como esta fórmula que está aquí. Por lo tanto, el centro es el punto 5,1. Cuando hay una resta, la coordenada es positiva. ¿Por qué? Porque exactamente está como en la fórmula. Las coordenadas del círculo no son menos h y menos k, son h y k. Porque la forma estándar del círculo es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Otra forma de saberlo. La coordenada en x es el opuesto de lo que vemos ahí, h. La coordenada en y es el opuesto de lo que estamos viendo ahí, o sea que es k. Por lo tanto, la coordenada en x de del centro de este círculo es el opuesto de este, menos 5, pues 5. El opuesto de este es la coordenada en y, por lo tanto 1. Lo pueden ver de esa forma. Y el radio es igual a, nosotros vemos 3 al cuadrado es radio al cuadrado. Si el radio al cuadrado es 3 al cuadrado, pues quiere decir que el radio es 3. 3 al cuadrado habría sido radio al cuadrado. Pero yo no te estoy preguntando el radio al cuadrado, te estoy preguntando el radio. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. X más 1 al cuadrado más
y menos 2 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. ¿Qué vemos? Está en la forma estándar. En la forma estándar me refiero a que hay el cuadrado de una suma o resta involucrando a la x más el cuadrado de una suma o resta involucrando a la y igual a un número. Si está al cuadrado, estupendo. Y recuerden que la fórmula original decía x menos h. Aquí yo veo x más 1. Quiere decir que la coordenada en x es negativa para el centro de este círculo. Más y menos 2 al cuadrado. Tanto este es menos como el de la fórmula. Quiere decir que la coordenada en y es positiva. O dicho de otra forma, la coordenada en x del centro del círculo que me están mostrando, ese centro tiene como coordenadas el opuesto de más 1, es decir, negativo 1, coma, el opuesto del que acompaña a la y, 2. Por lo tanto, el negativo 1, 2 es el centro. ¿Y cuál es el radio? Bueno, el radio, si radio al cuadrado es 5 al cuadrado, quiere decir que el radio es 5. Bien. No siempre este número va a estar al cuadrado. Yo pude haber colocado un 25, que es lo mismo que 5 al cuadrado, y el radio habría sido 5. Así que tengan eso en cuenta. Veamos un tercer ejemplo. X más 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado es igual a 4. ¿Está en la forma estándar? Sí, está en la forma estándar de un círculo. El cuadrado de una suma involucrando a la x, el cuadrado de una suma involucrando a la y, puede ser suma o resta. Y un número al lado de la ecuación. Bien. Tengan en cuenta que este 4 no es el radio, es el radio al cuadrado. Así que yo le tengo que buscar la raíz cuadrada de este de igual forma que los dos anteriores. Que había un 5 al cuadrado y yo puse 5 porque le estaba buscando la raíz cuadrada 5 al cuadrado. Como fue el caso anterior. O como el primer caso donde había un 3 al cuadrado, le busqué la raíz cuadrada y entonces por eso colocamos que el radio es 3. El centro es el punto, el opuesto del que acompaña a la x, negativo 2. La y, el opuesto del que acompaña a la y, negativo 3. ¿Y quién es el radio? La raíz cuadrada de ese número que está ahí. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. Así que el radio mide 2 unidades. ¿Ok? El radio mide 2 unidades. Vean aquí. X más 5 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. ¿Está en la forma estándar del círculo? Sí. Aquí hay dos cosas que notar, varias cosas que notar. Una de ellas es que yo no sé qué se le está restando a la y, pero si yo voy a la y sola, es porque lo que le estoy restando es 0. Y esa es la coordenada en y del centro del círculo, 0. Veo que este número no está elevado al cuadrado, pero el 4 tampoco estaba, porque el 4 era un 2 al cuadrado. Pero el 1, recordemos que posee el exponente que a usted le convenga. Así que el 1 en este caso es un 1 al cuadrado. O, de forma simple, la raíz cuadrada de este valor es el radio. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? 1.
Por lo tanto, veamos el centro. El centro es el punto. ¿Quién acompaña a la X y le cambio el signo? Más 5, pues le cambio el signo a un menos 5. ¿Quién me acompaña a la Y? Nadie, porque lo que había era un 0. Y no le puedo cambiar el signo a 0, simplemente coloco eso mismo, 0. ¿Y cuál es el radio? La raíz cuadrada de 1, es decir, 1. ¿Ok? Y por último, vean este. X cuadrado más Y al cuadrado es igual a 9. Ese X cuadrado es lo mismo que X menos 0 al cuadrado. Este Y es lo mismo que Y menos 0 al cuadrado. Por lo tanto, el centro tiene como coordenada 0, 0, es decir, el origen de coordenadas, y el radio es la raíz cuadrada de este número que está aquí, que es 3. ¿Ok? Vean este caso, el F, X menos 1 al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 3. ¿Cuál es el centro? El centro es el número que me está acompañando a la X, pero con signo opuesto. Si al lado de la X hay un 1 restándose, la coordenada en X es positivo 1. Coma. ¿Quién acompaña a la Y? Si veo Y al cuadrado es porque el número que se le restó era un 0. Por lo tanto, el punto 1, 0 es el centro. ¿Y quién es el radio? El radio es la raíz cuadrada del número que está ahí. Y así mismo usted lo deja expresado. Dado que la raíz cuadrada de 3 es un número irracional, usted lo deja expresado como raíz cuadrada de 3. Y así es como usted puede determinar el centro y el radio de un círculo, dada la ecuación estándar del círculo. Ya hemos visto que podemos determinar el centro y el radio de un círculo si se nos proporciona la ecuación del círculo. En esta ocasión vamos a hacer lo opuesto. Se nos proporciona el centro y el radio, y nuestro trabajo es escribir la ecuación del círculo. Es decir, pensar en la dirección opuesta. Nosotros tenemos el centro 2, 3, y el radio es 5. Noten que las coordenadas del centro son ambas positivas, positivo 2 y positivo 3. Eso quiere decir que los paréntesis que voy a emplear van a involucrar resta. ¿Ok? Así que la fórmula del círculo que tiene como centro el punto 2, 3 y que tiene como radio 5 es la siguiente. Paréntesis. X menos 2 al cuadrado. Noten que el opuesto de restar el 2, es decir, el opuesto de menos 2, es él. Así que estamos bien. Más, si él está positivo, el 3, lo resto también. Y menos 3 al cuadrado. Noten que el opuesto de él pasa a ser este. ¿Estamos bien? Es igual a radio al cuadrado. Lo puedo hacer de un solo paso. ¿Quién es 5 al cuadrado? 25. Y lo dejo como 25. ¿Bien? Si usted escribe 5 al cuadrado, pues está correcto. Lo que no me puede escribir
es 5. Lo que usted no me puede escribir es un 5, pero me puede escribir 5 al cuadrado o 25. Bien, yo prefiero que sea 25. De modo tal que usted confirma el opuesto del 2 y el opuesto de menos 3 son el punto 23. El opuesto de menos 2, el opuesto de menos 3, el punto 23. Estamos muy bien. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Eso está correcto. Bien. Entonces, veamos otro ejemplo. Veamos este ejemplo. El centro tiene coordenadas negativo 2 y 6. Y el radio es 4. Veamos la ecuación. El opuesto de menos 2 pasa a ser un más 2, así que sería x más 2 al cuadrado más y, el opuesto de 6 pasa a ser una recta, y menos 6 al cuadrado es igual a el radio al cuadrado, 4 al cuadrado, 16. Bien, como pueden ver, hay diferencias en signos en las coordenadas, por consiguiente va a haber diferencias en las operaciones matemáticas de los paréntesis involucrados, ¿ok? Otro ejemplo. C. Centro en menos 1 menos 3 y radio raíz cuadrada de 5. El centro es el punto negativo 1, negativo 3 y el radio es raíz cuadrada de 5. Vamos a ver. El hecho de que ambas coordenadas sean negativas implica que los paréntesis ahora van a estar siendo sumados. Va a haber suma dentro de los paréntesis. Por lo tanto, la ecuación de este círculo sería x más 1 al cuadrado más paréntesis y más 3 al cuadrado igual a raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Qué conveniente que podemos elevar al cuadrado un número que de inicio es irracional. Ahora lo estamos racionalizando. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 5. Y ahí la ecuación. X más 1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado es igual a 5. D. Vamos a ver. El centro es el punto 0 menos 3 y el radio es 7. El centro es 0, menos 3 y el radio es 7. Bueno, el hecho de que esta coordenada sea 0 quiere decir que la x no tiene que restarle. Por lo tanto, la x va directamente al cuadrado. X al cuadrado más paréntesis y, el opuesto de menos 3, y más 3 al cuadrado es igual a 7 al cuadrado, 49. X al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 49. Vean el E. Centro, el punto 0, 0 y el radio es igual a 1. ¿Cuál sería la ecuación del círculo? Bueno, tanto la X como la Y se le resta 0.
por lo tanto se dejan expresadas al cuadrado y sería x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, 1. Y este círculo tiene una propiedad particular. Un círculo cuyo radio es 1 y cuyo centro es el 0, 0, se conoce como un círculo unitario. Y el círculo unitario tiene una gran relevancia cuando se toca el tópico de trigonometría. ¿Okay? Y para finalizar, vean un círculo cuyo centro es el punto 5 menos 6 y el radio es igual a 8. El radio es igual a 8. ¿Ok? Es que vamos a decir x menos 5 al cuadrado más el opuesto de menos 6, 6. Y más 6 al cuadrado es igual a el cuadrado de 8, 64. De modo tal que usted tiene que ser capaz de, dada la ecuación del círculo, poder decir cuál es el centro y el radio. Y dado el centro y el radio, usted ser capaz de escribir la ecuación del círculo. Recuerde que la ecuación del círculo es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Recordar que esa fórmula está íntimamente relacionada con la fórmula de distancia entre dos puntos. Y que la distancia entre dos puntos, esa fórmula, d es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, es dilucidada gracias a los conceptos de valor absoluto y al teorema de Pitágoras. Gracias a esos dos conceptos se puede dilucidar esa fórmula de distancia y luego haciéndole modificaciones donde un punto es un punto arbitrario y el otro es un punto fijo llamado centro, nosotros convertimos la fórmula de distancia en la ecuación general de un círculo. Esa es la forma estándar de un círculo.